Ok, continuando con el curso del Laboratorio de Bioquímica Clínica, vamos a hablar el día de hoy sobre las enzimas y cómo estas pueden ser utilizadas como marcadores en diferentes patologías. El objetivo de esta presentación, este video, es explicar de qué manera podemos utilizar o aprovechar el principio bioquímico de estas enzimas y utilizarlas como indicadores de alteraciones que nos puedan estar favoreciendo o evidenciando la presencia de una patología. Bueno, hay que mencionar de manera inicial que las enzimas físicamente tienen la posibilidad o la necesidad de interactuar con un sustrato y que como resultado de esta interacción yo voy a convertir el sustrato en un producto, recuperando obviamente la enzima, la cual va a ser utilizada posteriormente en nuevas rondas de actividad enzimática. De manera normal, eso es lo que nosotros esperamos con una enzima. Bueno, ¿qué son las enzimas? Las enzimas las podemos considerar biocatalizadores que van a participar en las distintas reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo, ¿sí? Tienen diferentes características funcionales y estructurales. Por ejemplo, están formadas por multiproteínas, complejos multiproteicos, que pueden funcionar como dominios. Hay dominios estructurales, o sea, que forman parte de la forma soporte de la enzima, y otros que se les conoce como dominios funcionales. Dentro de los dominios funcionales tenemos la zona en donde físicamente la enzima interactúa con su sustrato. A esto le conocemos como un dominio o un sitio activo. Sin embargo, dentro del sitio activo todavía existe una región específica llamada dominio catalítico, que son unos ciertos residuos que van variando dependiendo de la enzima, los cuales tienen la capacidad de interactuar específicamente con el sustrato y son los responsables de la actividad catalítica, son los responsables de que conviertan el sustrato en un producto. Hay que recordar que las enzimas actúan sobre un sustrato específico. Hay sustratos que se parecen, pero que no son el sustrato y por lo tanto no permiten la actividad catalítica. Estamos hablando de sustancias que pueden ser inhibidores. Dependiendo de la afinidad que tengan sobre el sitio catalítico, pueden ser inhibidores competitivos o no competitivos. Y bueno, estos serían otros mecanismos por los cuales se bloquea la actividad de la enzima. Ok, ahora hablemos acerca de las enzimas, pero ya como marcadores de enfermedades. Estas enzimas los podemos conocer como biomarcadores y sirven para identificar o asociar alteraciones en el funcionamiento de las mismas, alteraciones en el metabolismo, con modificaciones en lo esperado para estas enzimas en diversas patologías. Por ejemplo, podemos relacionar las enzimas que participan en el metabolismo de lípidos para generar o identificar una alteración del tipo dislipidemia, que esto puede estar relacionado con el diagnóstico, la prevención, el monitoreo de padecimientos como por ejemplo la aterosclerosis o la enfermedad coronaria o infarto al miocardio. También podemos identificar la presencia de inflamación que puede relacionarse con pancreatitis aguda, entre otras afecciones inflamatorias. También nos puede servir como marcadores de diferentes procesos crónico-degenerativos, como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Huntington o esclerosis múltiple, ¿sí? Básicamente, depende del contexto, es la enzima y el biomarcador que nosotros vamos a poder identificar para poder relacionar con la patología en particular. Estos biomarcadores nos van a permitir correlacionar múltiples síntomas, como por ejemplo la ictericia, con el desarrollo de células tumorales cancerosas y, por ejemplo, la progresión de una afección neoplásica. Enzimas que podemos utilizar de manera común en el ámbito clínico, podemos tener como ejemplo la proteína sinasa MB, ¿sí? Que no es otra cosa más que un intercambiador de grupos fosfatos entre el ADP
para formar ATP. Y ese ATP vamos a utilizarlo para obtener energía, para movilizar calcio a través de canales, incrementar la contractibilidad de las células del músculo liso, o por ejemplo utilizar ese ATP para activar la contracción de cadenas de miosina en el músculo cardíaco, y esto, bueno, favorezca la contractibilidad cardíaca. O por ejemplo, el ATP active la bomba intercambiadora de sodio y potasio, y esto ayude a la reabsorción de sodio en las glándulas suprarrenales, en el riñón, y todo esto en conjunto funciona como un mecanismo de regulación de la presión sanguínea, en el cual si los alteramos, bueno, se va a ver un incremento. Sí, entonces, bueno, el funcionamiento de esta proteína puede relacionarse con estas diferentes patologías y puede estar asociado con un incremento de la presión arterial. Entonces, lo podemos relacionar con la hipertensión. En el laboratorio, pues nosotros vamos a tener múltiples laboratorios que ofrecen kits de identificación, ¿sí? Que vamos a poder utilizar. Hay que tomar en cuenta que, bueno, estos kits siempre nos van a indicar el significado clínico, o sea, para qué nos va a servir, cómo lo relacionamos con una patología, y luego el principio metodológico bioquímico, o sea, en qué reacción o en qué metabolito está fundamentado, o es el que identificamos con la reacción. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la marca Spinrack, en el que se va a determinar cuantitativamente proteína creatinsinasa. El significado clínico es que, bueno, esta enzima intracelular la vamos a tener distribuida por todo el organismo. Ya vimos que está en vasos sanguíneos, músculo esquelético, y músculo, tejido renal. Y su función es asociar al ATP que se produce en el músculo para generar la contracción. Esta proteína sinasa, cuando la encontramos elevada en un paciente, puede estar asociada con alteración del músculo esquelético y a su vez ser relacionada con la presencia o riesgo de sufrir un infarto al miocardio, ¿sí? Obviamente, este no es el único parámetro que se tiene que tomar en cuenta. Se hace un conjunto de signos, síntomas y parámetros bioquímicos para poder hacer la relación. Bueno, ¿cuál es el fundamento bioquímico? Pues en la reacción de la fosfocreatina más ADP, en presencia de esta enzima creatinsinasa, vamos a obtener creatina y una molécula ATP. Ese ATP va a ser utilizado por la enzima exocinasa para que en presencia de glucosa se forme glucosa 6-fosfato, y obviamente el ATP pierde ese fosfato para haber activado a la exocinasa y que obtenemos ADP. Ese glucosa 6-fosfato se va a oxidar en presencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al oxidarse, bueno, pues el NADP se reduce. Obtenemos el 6-fosfogluconato y el NADPH, que es el NADP reducido, lo vamos a cuantificar espectrofotométricamente y la concentración de va a ser equivalente estequiométricamente a la concentración de fosfocreatina presente en el suero del paciente, y a su vez con eso podemos relacionar la actividad de la misma en la contracción muscular del miocardio. Ok, otros tipos de enzimas que son comunes y que podemos identificar en el laboratorio clínico son la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, también conocidas como ALT y AST. Bueno, pues resulta que estas enzimas se pueden intercambiar, ¿sí? El glutamato se puede, por una reacción de desaminación, convertir en ALT o AST, y a su vez convertirse en alfa-cetoglutarato e incorporarse al ciclo de Krebs para continuar la producción de energía, ¿sí? O podemos hacer reacciones en las que se convierten hacia, mejor dicho, el piruvato se puede convertir en glutamato y alanina a través de una reacción de desaminación, y de esta manera podemos incorporar la participación de estas dos enzimas en la producción de energía. Bueno, pues las vamos a identificar igual mediante un
un inserto, o sea, una prueba diagnóstica fundamentada en un principio bioquímico, que es la identificación de esta aminotransferasa. Sí. Esta es una enzima intracelular que la vamos a encontrar principalmente en hígado y riñón, ¿sí? Y va a ser utilizada para el diagnóstico de hepatitis, enfermedades musculares, o se va a ver incrementada cuando existen traumatismos, golpes, ¿sí? Pues eso va a ser un factor en el que se va a incrementar. La AST ayuda en el diagnóstico de infartos al miocardio, mientras que ALT se encuentra normal, la otra puede estar elevada. ¿Y cuál es el principio bioquímico por el cual lo podemos identificar? Bueno, la alanina aminotransferasa se llama ácido glutámico pirúvico. Esta cataliza la transferencia del grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y piruvato. El piruvato que se produce se reduce a lactato, ¿sí? En presencia de la lactato deshidrogenasa y NADH, ¿sí? Y este NADH es el que nosotros vamos a identificar espectrofotométricamente y va a estar relacionado con la cuantificación catalítica de la misma. Ok, ahora hablemos de otro tipo de enzimas comúnmente utilizadas, las que conocemos como lipoproteínas. Las lipoproteínas son una familia de estructuras formadas, como su nombre lo dice, lípidos y proteínas. Particularmente, las proteínas que conforman a estas estructuras se llaman apoproteínas, y la diversidad de las mismas permite clasificarlas. Estas lipoproteínas tienen diversas funciones, pero principalmente son estructuras especializadas en el acarreo de diferentes tipos de lípidos, principalmente triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol, ¿sí? Y bueno, el transporte de las lipoproteínas en el organismo puede llevarse por tres vías principales: la vía endógena, la vía exógena y el transporte reverso. La vía exógena pues entiende que es todo lo que viene de la alimentación, ¿sí? Y principalmente aquí el contenido de grasas, fosfolípidos, triglicéridos, ésteres de colesterol que se absorben de la dieta se transportan a través del tejido linfático y lo sanguíneo en forma de kilomicrones, los cuales se llevan hasta el hígado para poder nuevamente ser utilizados y distribuidos en forma de otras lipoproteínas. Es importante mencionar que alteraciones en el funcionamiento, cantidad y distribución de estas lipoproteínas pues nos van a llevar a las condiciones denominadas dislipidemias, y las dislipidemias, bueno, se asocian con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que pueden relacionarse con diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedad coronaria, apnea del sueño, etc. Bueno, por otro lado, existe la vía endógena, que no es otra cosa más que los lípidos que vamos a transportar que salen del hígado, donde los vamos a formar en forma de VLDL. Estos van a ser transportados a lo largo de la circulación sanguínea, van a llegar a los tejidos, en donde van a ser procesados por enzimas de la superficie de las células epiteliales, conocidas como lipoproteín lipasas. El nombre lo viene de que es una lipasa, es una enzima con la capacidad de romper lípidos. Por lo general, estos lípidos que están siendo transportados son acilgliceroles y ésteres de colesterol. Y como su nombre lo dice, el grupo éster es el sitio en donde se lleva a cabo la hidrólisis para que se libere el ácido graso libre y se recupere el glicerol. Bueno, pues cuando estos VLDLs son procesados en las células epiteliales, se convierten en lipoproteína de densidad intermedia o IDL. Esta IDL también puede ser recapturada hacia el hígado para poder transportar estos remanentes de la VLDL, y tanto los ésteres de colesterol como los ácidos grasos libres pueden ser utilizados
para producir energía mediante beta-oxidación en el caso de que estemos bajo una condición de necesidad energética, o almacenado hacia el tejido adiposo en forma de acilgliceroles, triglicéridos para ser más específico. Luego, este ILDL se transporta en forma de LDL, el cual nos va a llevar hacia los tejidos periféricos. Este es importante porque el LDL, al tener una densidad mayor, pues va a precipitar, y esta precipitación en conjunto con plaquetas, derivados, metabolitos, fármacos, van a ir formando ciertos depósitos de colesterol, los cuales pueden alterar la luz de las arterias, disminuyéndolas, y esto favorece el aumento de la presión arterial, y por lo tanto puede estar relacionado con la formación de una condición llamada ateroma, que es un signo de la aterosclerosis, que puede estar relacionada con la presencia o aparición de infartos musculares, al miocardio, cerebrales, isquémicos, etcétera, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos el transporte reverso de los lípidos, en donde participa la HDL, o sea, la lipoproteína de alta densidad, la cual se encarga de transportar el colesterol que se almacena en el tejido adiposo hacia el tejido de los tejidos, hacia el hígado, para poder ser utilizados y obtener energía a partir de los mismos. Dado estas condiciones, se dice que el HDL es el que nos está dando tener más HDL es bueno para la salud, porque como transporta el colesterol que tenemos almacenado, disminuye el riesgo de deposición del mismo, y por lo tanto disminuye el riesgo de presentar aterosclerosis y todas las complicaciones derivadas del mismo. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos resume básicamente el metabolismo de las lipoproteínas. Vamos a obtener de la dieta ésteres de colesterol y triglicéridos, los cuales van a ser transportados por la linfa en forma de kilomicrones. Esos kilomicrones se van por los vasos capilares hacia el hígado. En el hígado se va a producir ácidos grasos por síntesis de nuevo, los cuales van a ser transportados del hígado hacia el resto del tejido sanguíneo, y los capilares y las células epiteliales en forma de VLDL. Ese VLDL, cuando se procesa por las lipoproteínas epiteliales, se va a convertir en IDL, el intermedio. El intermedio puede regresar al hígado para seguir aportando energía bajo condiciones de necesidad, o se puede continuar degradando a forma de LDL. Ese LDL va a hacer que deposite en los tejidos periféricos, ya sea músculo o varios órganos, una diferente cantidad y diversidad de ácidos grasos. Y finalmente el HDL lo que va a hacer es que va a movilizar esos ácidos grasos que han sido depositados y los va a llevar hacia el hígado, ¿sí? O también va a participar en la secreción de hormonas. Bueno, este esquema es similar. La estructura de estas lipoproteínas, la de muy baja densidad, nos damos cuenta que tiene apoproteínas del tipo AB, de apoproteínas C, E y B100, mientras que LDL tiene B100, C y E. A diferencia de la concentración de fosfolípidos, y mientras que HDL tiene A1, E, A2, C. Entonces hay una diversidad en la estructura y la diversidad de las proteínas presentes en las mismas, lo cual sirve para direccionarlas hacia tejidos y la forma en la que estas interactúan con la membrana celular de las células epiteliales o de los hepatocitos, para ser reconocidas o producidas para su liberación hacia el tejido sanguíneo. Bueno, en el laboratorio nosotros podemos cuantificar este colesterol, ¿sí? Y vamos a encontrar que el colesterol de alta densidad, que como ya dijimos es el que se encarga del transporte reverso, ¿sí? Va a ser un indicador de menor riesgo cardiovascular, dice. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esto?
Bueno, pues que la lipoproteína de muy baja densidad y la de baja densidad las vamos a encontrar circulantes en el suero. Y nosotros vamos a utilizar un fosfogluconato en presencia de magnesio, lo vamos a centrifugar y únicamente nos van a quedar lipoproteínas HDL en solución porque las demás van a haber sido precipitadas. Entonces nosotros podemos identificar el contenido de colesterol que tiene HDL al haber hecho esta precipitación, siguiendo las reacciones de oxidación de colesterol características de este ensayo bioquímico. Y bueno, como referencia, aquí tenemos que el riesgo aterosclerótico, entre mayor sea la cantidad de HDL, menor riesgo aterosclerótico hay y viceversa, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Siendo para hombres 55 miligramos por decilitro y en mujeres de 65. Y bueno, el metabolismo del HDL básicamente es que nosotros tenemos el hígado, lo secreta, ¿sí? Luego madura, es transportado y puede ser y puede regresar hacia el hígado o puede ser procesado en los macrófagos o el o se puede excretar los ácidos grasos vía renal.